Bien, entonces nos corresponde todo lo referido a lenguaje. Y en la clase de hoy, jóvenes, en la clase de hoy tenemos pues la preposición y la conjunción, todo junto en un solo bloque, dado que ambos son, ¿qué cosa? ¿Cómo se les conoce a ambos? Se les conoce como conectores, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver de repente cuándo se debe aplicar una conjunción y cuándo se debe aplicar una preposición. A eso tenemos que referirnos. Ya, lo primero que queda claro en esta clase es que ambos son, ¿qué cosa? Ambos son considerados nexos, ¿ya? Ambos son considerados como nexos, considerados como nexos. Entonces, ¿por qué nexos? Porque sirven como enlace, sirven como nexos, tanto la preposición y a su vez la conjunción. La preposición, comenzamos con la preposición. La preposición une frases de diferentes categorías gramaticales. Ejemplo, vino de lejos, vino de lejos. Vino es un verbo, lejos es un adverbio. Y la preposición va ahí. Se encarga de unir a un verbo con un adverbio. ¿Y cómo se le llama a esta frase que está encabezada por una preposición? Se le llama frase preposicional, ¿ya? Frase preposicional. Entonces, esa es la preposición. Son los nexos, los enlaces que te unen categorías gramaticales de diferentes formas, ¿ya? De diferentes formas. Tenemos acá su clasificación. A ver, estas son las preposiciones que hoy en día se suelen emplear, ¿no? Lo que más se conoce, lo que más se utiliza. La preposición ¿a dónde te vas? Para allá, ¿no es cierto? Me dijo me dijo voy nos vamos a la playa. ¿Te das cuenta? Nos vamos a la playa, indica dirección. Ante todo, le demuestro lo siguiente, ante todo. Está bajo amenaza, está bajo amenaza. No se dice el hombre es bajo preposición, no, ese bajo es un adjetivo, esta es una preposición. Estás bajo amenaza. Cabe recalcar, jóvenes, cabe mencionar lo siguiente, cabe, no tiene nada que ver con decir te puse un cabe, ya no tiene nada que hacer. Con todo iremos a Chile, contra todo jugaremos. ¿De dónde vendrás? Desde ahí, durante la guerra, en este momento, entre todos, hacia allá marcho, hasta aquí llegaste, mediante esta carta. ¿Para qué viniste? ¿Por dónde viniste? Según tú, ¿a qué viniste? Sin sorpresa, no vengas. Detente. ¿Sobre qué hablarás? Tras tuyo hay una sombra, ¿no es cierto? Hay una sombra. Vendrá vía aérea, ¿no es cierto? Y versus. Todos estos son llamados hoy en día las preposiciones, todos ellos. Y nosotros ya lo conocemos a la perfección, las preposiciones. Pero así como hay preposiciones de una sola palabrita, también hay preposiciones que abarcan dos o por ahí más palabras. Por ejemplo, cerca de, encima de, ¿no es cierto? Encima de, frente a, para con, ¿no es cierto? Al lado, etcétera. Cuando ustedes vean a una preposición, pero ya acompañado de otra palabra, eso deja de llamarse preposición y se llama locuciones preposicionales. Locuciones, otros lo llaman, ¿saben cómo? Otros lo llaman frases preposicionales. O sea, ustedes cuando escuchen la palabra locución o la palabra frase, se refiere a lo mismo, ¿ya? Locución o frase se va a referir a lo mismo. Así es. Entonces, ¿queda claro esto? Las preposiciones son nexos que unen categorías gramaticales diferentes. ¿Cómo se le llama a una frase? Cuando ve encabezado por una preposición se le llama frase preposicional, ¿no es cierto? Frase preposicional, ¿ya? Así es. Y cuando una preposición está acompañada de palabras se le llama locución preposicional. Locución preposicional. Ya, eso con referencia a las preposiciones. Y luego vienen las conjunciones. Las conjunciones dice bien claro, aquí también la teoría nos menciona que las preposiciones jóvenes, o mejor dicho, las conjunciones, unen frases de iguales categorías gramaticales, por lo general, de igual categoría gramatical, ¿no?
Ahora o nunca. ¿Cuál es la conjunción ahí? La conjunción en esta parte es la o, ¿no es cierto? Y está uniendo, como pueden ver, a dos adverbios. En cambio arriba unía a un verbo con un adverbio. ¿Se dan cuenta? Esa es la única diferencia entre una preposición y una conjunción. Dado que los dos son invariables, dado que los dos no tienen género, no tienen número, dado que ambos son prácticamente palabras. ¿Qué palabras son? Son palabras variables que no tienen accidentes, son invariables, ¿no? Que no tienen accidentes gramaticales. ¿Ya? Así es, no tienen accidentes gramaticales. Ahora, su clasificación de las conjunciones. Las conjunciones se dividen en, como pueden ver ustedes a continuación, se van a dividir pues, aquí está, ponemos arribita, se van a dividir en simples, compuestas y locuciones. Ya, no se olviden, simples, compuestas y locuciones. Entonces, ¿cuándo serán simples? A ver, viendo los esquemas, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuándo será conjunción simple? Conjunción simple. Acá dice y, ya que, pues, ¿cuándo serán simples? A ver quién me da la respuesta. ¿Cuándo son simples? Viendo los esquemas puede responder. ¿Cuándo son simples? Simples. Vienen acá y acá me da la respuesta. ¿Por qué se le llaman conjunciones simples? Mira ahí. ¿Nada? Ya, son simples porque tienen una sola palabra, pues. La i, la ya, la que, son uno solo. Uno solo. ¿Cuándo se le llama compuestas? Como si, no, aunque, porque. A ver, dime ahora sí, tú mismo defíneme. ¿Por qué se le llaman conjunciones compuestas? Es la unión de dos palabras. Por ejemplo, acá vecino es la unión de sí con el no. Aunque la unión de aun con qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Dos palabras. Y locuciones. Locuciones ya cuando puede haber más de dos palabras, ¿no? Sin embargo, con tal que, mientras que. O sea, las locuciones ya son frases extensas. Son palabras ya amplias, extensas. En cambio, lo simple compuesta, como pueden ver, son cortas. Las locuciones son más largas en cuanto a longitud. ¿Ya? En cuanto a longitud. Luego también tenemos lo siguiente. Hay dos tipos o dos grupos grandes de conjunciones. Conjunciones coordinantes y conjunciones ¿de qué tipo? Subordinantes, ¿ya? Coordinantes y las subordinantes. Entonces, ahí tienen los dos grupos. Acá, ¿ve? Coordinantes y damos las subordinantes. Bien, las coordinantes, que son las que unen, estas son independientes. Se le conoce, ¿saben cómo? Cuando ustedes buscan en un examen de admisión, se llaman conjunciones independientes. Conjunciones independientes. Mientras que a las subordinadas se le llama dependientes. ¿Por qué dependientes? Porque dependen. Si yo digo, por ejemplo, acá, ve, me voy de esta casa y pongo el nexo, con tal que. ¿Se entiende si yo digo me voy de esta casa con tal que? ¿Se entiende o no se entiende? Me voy de esta casa con tal que. No se entiende. Porque te falta completar la frase, ¿no? La oración. Con tal que. ¿Con tal que? Es inconcluso. Por eso es dependiente. ¿Por qué son subordinadas estas? Porque van a depender de otras palabras, de otras frases. En cambio aquí arriba, dice bien claro, ve, ni come ni deja comer. Son independientes, prácticamente se abastecen por sí mismas. ¿Ya? Las coordinantes copulativas tenemos la y, la e, la ni. ¿No es cierto? Las más típicas, conocidas en todo mundo de la gramática. Luego tenemos las disyuntivas, la o, la u, la bien. O vienes o te vas. Será mañana u hoy. O bien trabajas o bien descansas. ¿Te das cuenta? Disyuntivas. Luego vienen las adversativas. Adversativa. Todo estaba bien, pero llegaste tú. ¿No es cierto? No trajo para uno, sino para todos. Sino para todo. Estudiaste mucho, sin embargo, reprobaste. ¿Te das cuenta? ¿Ya?
Él lo hizo, aunque no lo parezca. ¿Ya ves? Esas son las adversativas, indican oposición, no te olvides. Las adversativas, ¿qué te indican? Las adversativas te indican esto, oposición, contraste, ¿no es cierto? Oposición, contraste. Las disyuntivas te indican separación, separación. Esto te indican separación. Las copulativas te indican unión, unión, te indican las copulativas. La distributiva pues te indica qué cosa, secuencia, ¿no es cierto? Secuencia, ¿ya? Secuencialidad. Secuencia, secuencia. Ahí lo tienes. Por ejemplo, distributiva, ya bien, o sea, esa es la más conocida, ¿no? La que más se emplean. Todos estos cuatro responden al nombre de ¿qué? A conjunciones coordinantes, jóvenes, ¿ya? Conjunciones coordinantes. Entonces es muy fácil de reconocerlas porque, ya les he dicho ya, son independientes. No dependen necesariamente de tantas palabras ni de otras frases para poder entenderse. Valen por sí mismas. Se dan basto por sí mismas. Luego vienen las subordinadas, ¿no es cierto? Las subordinadas, ¿ya? Las subordinadas. Ahí lo tienen ustedes a las subordinadas. Ahí está. ¿Cuáles son las subordinadas? Acá destacan pues lo siguiente, ¿no? Las subordinadas. Está acá las consecutivas. Consecutivas. Ahí lo tienes. Las consecutivas. Consecutivas. Con que tú lo hiciste, ahora arréglalo. Con que tú lo hiciste. Luego, ¿no es cierto? Será luego, no hoy. Tú lo rompiste, por lo tanto, arréglalo. ¿Te das cuenta? Arréglalo. Arréglalo. No estudiaste, por consiguiente, no ingresaste. Entonces, estas son las consecutivas que te indican una consecuencia, ¿no es cierto? Un efecto, ¿ya? Indica efecto, consecuencia. Luego vienen las causales, causales, causales. Aquí tenemos a las causales. Pues, llegué tarde, pues había mucho tráfico. Llegué tarde porque había mucho tráfico, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Explotó, puesto que había estado en mal ubicación. Todo responde a una causa. Causa. Entonces llegamos a la conclusión. Consecutivas indica efecto, consecuencia. Causales, ¿qué te indican? Causales te indican causa, ¿no? Entonces acá ponemos consecutivas, indica pues efecto. El efecto o consecuencia, efecto. Las causales indican causa, causa de algo, ¿ya? Causa. Ahí lo tienes, causa. Y luego vienen las condicionales, 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 las condicionales. Dice acá, con tal que, siempre que, dado que, en caso de que, etcétera, ¿no es cierto? En caso de que. Con tal de que ingreses, pagaremos, pagaremos, ¿no? Es una condición. Siempre que te portes bien o te comportes bien, te daremos una propina, y a veces una condición. Dado que no aprobaste los cursos, ahora serás castigado. Es una condición, ¿se dan cuenta? Es una condición, ¿no? Entonces acá tenemos lo siguiente. Ahora vienen las que vienen a continuación. ¿Cuáles son, chicos? Vienen las concesivas, ¿no es cierto? Las concesivas. Si bien es cierto, muchas veces han escuchado hablar así, ¿no? Si bien es cierto, jóvenes han hecho buen puntaje, no les alcanzó. Siquiera ayuda en algo a la casa, ¿no es cierto? Siquiera. Aunque sea tarde, pero llega. Aunque sea tarde, pero llega. Por más que quiero olvidarte, no puedo, ¿no? Están las concesivas, ¿ya ves? Entonces, esas son las concesivas, siquiera. Luego vienen las temporales, temporales. Las temporales que te indican pues tiempo, ¿no? Tiempo, las temporales, ¿ya? Ahí está. Te indican tiempo, después que, tan luego, mientras que, etcétera, etcétera. Miren cuántos tipos de conjunciones estamos viendo. Son muchas, ¿no? Son muchas las conjunciones, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es anotar realmente cuáles son los tipos que corresponden, los asignados, etcétera. ¿Ya, muchachos?
¿Dónde vas a trabajar duro? En la práctica, cuando te dice, ¿no? El nexo utilizado pertenece al tipo de, a qué rubro pertenece, a qué tipo de conectivo corresponde, y ahí tú tienes que entrar a tallar y acordarte de lo que estamos viendo nosotros en la clase. Ahí donde tienes que refrescar la memoria y caramba, decir esto yo lo he estudiado, lo he visto en clase, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a trabajar la separata. A ver, vaya buscando tu material. Vaya alistando tu material de lenguaje que les envía el grupo del Amauta. Les envié el material. Por eso siempre es bueno que ustedes plan de las 2 de la tarde, 2:30, revisen siempre su archivo, ¿no? Para ver qué materiales se les ha enviado y no estén recién a las 5, a ver qué mandó ahí, ¿no? Cortando el tiempo. ¿Ya? Alisten, alisten. Ya está. Entonces ahora, por favor, quiero que participemos, ¿ya? Quiero que todos ustedes participen en la clase. Como pueden ver acá en la separata, se les ha puesto preguntas igualito, ¿no? Si razonamiento oral fue pregunta de la UNI por lo general, ahora nos vamos a la pregunta San Marcos, del examen del año 2002. A ver, la uno dice bien claro, determina el número de preposiciones del enunciado. La primera edición de este libro se escribió en el Museo de la Nación entre los años 1911 y 1948. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuántas preposiciones hay en eso? A ver, ¿cuántas preposiciones? Ya está. ¿Cuál sería el primero? El primero sería de, ¿no es cierto? De. El segundo, ¿no es cierto? En. El no, él es artículo, en sería el segundo. Tercero, de la nación, de nuevo, ¿no es cierto? De. Cuarto, ¿cuál sería el cuarto? Entre, ahora sí, ¿ya ves? Ahora sí está perfecto la respuesta, ahora sí está fundamentado. La número 2. ¿Cuál de las alternativas constituye una frase preposicional? Para que sea frase preposicional tiene que estar encabezado por una preposición. ¿Cuál de ellos sería? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Muy bien, en su casa viaja. Perfecto. Ahí está. Matías ya está poniendo las pilas ya. Muy bien, Matías. 3. Una de las siguientes oraciones es una oración adversativa. A ver, ¿cuál de ellos es adversativa? Adversativa, adversativa. La C, la C. La como, pero no me gusta. Muy bien, el pero es adversativa. Excelente. Muy bien, Matías. Pregunta 4. En una de las oraciones siguientes, entre funciona como preposición y como prefijo. Preposición y como prefijo. Por ejemplo, la A, ¿no? Dice... No hay ninguno en la A, ¿no? Entre tres, ninguna es prefijo. En es solo preposición. Prefijo sería cuando puede ir junto con la palabra raíz. Contra todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí contra sería preposición y a la vez sería prefijo. Contra todo. Puede estar junto o separado. ¿Ya está? ¿Lo ubicaron? ¿Cuál es? La C, entre todos. Muy bien, entre todos. Perfecto. Pregunta 5. ¿En qué enunciado se ha empleado la preposición adecuadamente? Porque, por ejemplo, la B dice debe de estudiar. ¿Cómo ser debe de estudiar? Se dice simplemente debe estudiar, no se dice debe de estudiar. Claro, en la C dice, creo que ha comprado a muchos libros. ¿Cómo hacer que ha comprado a muchos? Creo que ha comprado muchos libros, no se dice a muchos.
Ya, pero ¿y cuál es la preposición en la D? ¿Ya ves? La letra A, ¿no? Va a haber problemas en esta reunión, claro, perfecto. Muy bien. Pregunta 6. Señale el enunciado donde se debe insertar la forma sí, no. Si no separado equivale a decir en caso de que, ¿no es cierto? En caso de que. El sí no separado es como decir en caso de que no, en caso de que no. Todo eso lo reemplaza. ¿Con cuál de ellos se puede reemplazar en caso de que no? Te vas a resfriar en caso de que no te abrigas. Muy bien, la letra D, ¿ya ves? Muy bien, me da gusto. Este es un examen de la San Marcos, como pueden ver, todito de la San Marcos. Pueden corroborar si ustedes encuentran un folleto por ahí. ¿Ya? Y tú solo lo haces, tranquilo. 7. ¿En cuál de los siguientes enunciados debe emplearse con qué? Con que separado es como decir con la cual o con el cual. Reemplázalo mentalmente. Con el cual o con la cual. Con el cual o con la cual. Es el mismo vestido con la cual la ha visto antes. Muy bien, la letra D. Excelente. 8. ¿En cuál de las siguientes oraciones la preposición a expresa dirección? Ya, es todo abusivo si no lo encuentran. ¿Ah? Iré a Iquitos. Muy bien. La A. ¿Ya ves qué fácil? Pregunta 9. Señale la alternativa donde la secuencia de que está usada incorrectamente. ¿Cuál de ellos está usada correctamente? Ah, no, incorrectamente, ¿no? Incorrectamente. Ya está. ¿Cuál es? Incorrecto. Porque, por ejemplo, la A dice, tuvo miedo de que le hicieran daño, está bien, ¿no? Ese de que está bien. Juan estaba muy contento de que su hijo estudiara medicina, también está correcto. Nosotros dudamos de que los métodos no fueran correctos, también está bien. Dime, la D, el director manifestó de que no había problemas. Manifestó de que no había problemas. ¿Así se dice? No, pues se dice manifestó que no había problemas, ¿no? La letra D es la respuesta. Pregunta 10. 10. ¿En cuál de las opciones la secuencia de que es incorrecta? Otra vez incorrecta. Incorrecta. Me alegro realmente de que te vaya bien. Sí está correcto, la A está bien. A mí me parece de que todo saldrá bien, claro, a mí me parece que todo saldrá bien. Esa es la respuesta correcta, ¿no? La letra E en la pregunta 10.